Estimadas y estimados estudiantes, los saludo nuevamente en esta última sesión del curso de preparación para la prueba de lectura crítica del examen de Estado Saber Pro. En este último encuentro relacionaremos la práctica lectora con el contenido teórico que revisamos en las sesiones anteriores. Bienvenidos a este último encuentro del curso y espero que tengan mucho éxito en la prueba. Para comenzar, describiremos la actividad que van a desarrollar en este módulo práctico. Se trata de un simulacro compuesto por 35 preguntas y con una estructura similar a la que tiene la prueba de lectura crítica en Saber Pro. Ustedes podrán encontrar diferentes textos entre continuos y discontinuos, literarios e informativos. Además, observarán que de cada texto pueden derivarse alrededor de 4 preguntas y lo más destacable es que a su vez cada pregunta evalúa una de las 3 competencias que ya conocimos. Ahora los invito a que recopilemos 5 tips para responder la prueba de manera estratégica. El primero es identificar la tipología del texto. El segundo, su estructura. El tercero, identificar la estructura de la pregunta. El cuarto es identificar la tarea de la pregunta y el quinto, manejar los distractores. Iniciemos con la lectura de este texto. La justicia es, en primer lugar, una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente justo. ¿Pero qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello la busca en la sociedad. La justicia es la felicidad social garantizada por un orden social. Platón, identificando la justicia con la felicidad, sostiene que un hombre justo es feliz y un hombre injusto es infeliz. Evidentemente, la afirmación según la cual la justicia es la felicidad no es una respuesta definitiva, sino una forma de eludir el problema, pues inmediatamente se plantea la cuestión: ¿qué es la felicidad? Este fragmento fue tomado del texto titulado ¿Qué es justicia?, del autor Kelsen, publicado en 1992 en la editorial Planeta de Agustín. Lo primero que debemos hacer es establecer la tipología del texto. Por la disposición en oraciones y párrafos tenemos que se trata de un texto continuo, clasificado como informativo. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque al leer la fuente situada en la parte inferior tenemos que se trata de un libro. Fíjense que también dice que está publicado por la editorial Planeta, ya con el interrogante del título, ¿qué es justicia? Y con los demás interrogantes, ¿qué significa que un orden social es justo? Y sumando los argumentos que plantea Kelsen, podemos saber que se trata de un texto argumentativo cuya extensión y complejidad se desarrollan en un libro. Estas características nos indican que se trata de un ensayo. Lo segundo que haremos es indagar de manera global la estructura del texto. Como es continuo, tendremos que, primero, revisar si tiene ideas principales y secundarias, o si tiene ideas principales y explicaciones. También puede darse el caso en que se encuentre una tesis acompañada de argumentos o contraargumentos. Entonces, observemos en color amarillo la tesis, o sea, una proposición que debe ser debatible y discutible. En ella el autor propone que la justicia es una cualidad innecesaria en el orden social y solo en un plano secundario la justicia puede ser una virtud humana. Enseguida, en color rojo se encuentra una explicación de cuándo una persona es considerada como justa, e inmediatamente el autor comienza a problematizar o cuestionar parte de esa explicación. ¿Qué significa un orden social justo? Después ofrece una explicación sobre cómo la búsqueda de la justicia se relaciona con la felicidad social y el orden social. Incluye un argumento de autoridad, el de Platón, para contraargumentar que la justicia es la felicidad.
El tercer tip que debemos usar en la prueba es la revisión de la estructura de la pregunta. Recordemos que todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta y tienen 3 partes. La primera es el enunciado que presenta el texto, el contexto, la situación, los hechos. Allí encontramos todos los insumos, es decir, la información necesaria para desarrollar la tarea de evaluación. La segunda parte es, por supuesto, dicha tarea de evaluación. Reitero que a esta parte se le debe prestar especial atención porque es donde se le pide al estudiante lo que debe ejecutar o realizar. En ocasiones, el estudiante o el evaluado lee las opciones repetidas veces, pero no se ha centrado en la tarea de evaluación. La otra parte de la pregunta es el campo de respuestas, compuesto por la clave o respuesta correcta y por los distractores, que son las respuestas incorrectas. Estas están codificadas como A, B, C, D, de las cuales solo una es válida para la tarea planteada. Las otras pueden ser correctas o verdaderas, pero no tienen relación con la tarea que plantea la pregunta. Los invito a que observemos detenidamente esta diapo para ilustrar lo que les acabo de señalar. Veamos qué información nos ofrece el enunciado encerrado en color morado. Dice así: considera el siguiente fragmento. La justicia es, en primer lugar, una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente justo. Entonces, en este enunciado tenemos la tesis y una explicación. Ahora, detallemos la tarea. Fíjense en lo que nos está preguntando, ¿qué indican las palabras ya que? Y debemos tener en cuenta el orden respectivo en las opciones de respuesta. Ahora pasemos a evaluar las opciones de respuesta. Tengamos en cuenta que el conector ya que se utiliza para introducir una explicación, una causa, una razón, al igual que otros como pues, puesto que, porque, a causa de, debido a que, dado que, visto que, a consecuencia de. Ya con lo anterior descartamos la relación de oposición que está presente en todas las opciones en las opciones A, C y D, aceptando que en el texto sí existe un ejemplo de oposición en la palabra pero. La justicia es una cualidad posible pero necesaria. Así, teniendo en cuenta las funciones que mencionamos del conector ya que, además del descarte de la relación de oposición, tenemos que las palabras subrayadas indican respectivamente una aclaración y una razón. Entonces, la respuesta es la B. Con esta diapo quiero reiterar lo fundamental que es identificar cuáles son las acciones que se requieren para llevar a cabo la tarea que se plantea en la pregunta. Veamos algunos ejemplos de tareas en diferentes preguntas. La primera, de acuerdo con el texto 1, las ciudades fueron caracterizadas varios siglos atrás como. Aquí la tarea que se nos está pidiendo es identificar un término, es decir, identificar los contenidos locales. Para responder entonces debo releer esa parte del texto. En el segundo ejemplo, el contraste entre los recuadros 3 y 6 permite criticar. La tarea que se pide aquí es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Comparar los recuadros 3 y 6. Y en el tercer ejemplo, donde se pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa de manera exacta la antítesis de la tesis principal del texto anterior? Se le pide al evaluado reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Ahora veamos un quinto tip que servirá para responder la prueba de lectura crítica. Se trata del manejo de los distractores. Entonces,
¿Cuáles podrían ser estos distractores? Pues son todos aquellos términos o respuestas que pese a ser correctas, verdaderas o lógicas, o estar incluidas en el texto, no ayudan a cumplir la tarea establecida y por tanto no responden a la pregunta. Muy bien. Con el manejo de distractores tenemos el último de los 5 tips que les propongo para que se ayuden a resolver la prueba de lectura crítica. Repasemos cuáles son esos 5 tips. Primero, revisar cuál es la tipología del texto. Segundo, identificar la estructura que tiene. Tercero, conocer la estructura de la pregunta. Cuarto, identificar la tarea a desarrollar en cada pregunta. Y quinto, identificar las respuestas distractoras. Ya con estas bases ustedes están listos para resolver la actividad de este último módulo, que es el simulacro interactivo de lectura crítica, compuesto por 35 preguntas de selección múltiple con única respuesta, tal como las encontrarán en la prueba real de lectura crítica del ICFES. Recuerden que para cada pregunta hay una afirmación o competencia y la única clave o respuesta correcta, en la revisión del simulacro, además de la clave, encontrarán la justificación que es fundamental para familiarizarse con la estructura de las preguntas. Les deseo muchos éxitos en la culminación de sus procesos formativos y, por supuesto, éxitos en todos los módulos de la prueba Saber Pro. La mejor recomendación que les puedo hacer es leer mucho y habituarse a identificar las partes de los textos y cuál es la estructura de esos textos que están leyendo. Hasta pronto. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.